Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos en otro programa de La Mesa Latina por Latinísima. Recuerden sintonizarnos a través de Euforia. Pueden también ir a Fire TV, Roku y pueden bajar el app de Latinísima en su teléfono celular. También pueden vernos en la web de latinísima.net. Muy próximo estaremos en Apple TV y YouTube Live. Recuerden seguirnos en nuestras redes de Instagram, Latinísima y La Mesa Latina. Hoy vamos a hablar de un tema que pues viene a ser algo que estamos viviendo con todo lo que ha venido pasando en nuestro país Venezuela y en otros lugares del mundo. Hablamos de esos hijos que se quedaron sin padres, cómo poder afrontar estas situaciones, cómo poder manejar los familiares. Y para eso yo creo que quién mejor que tengo conmigo a una autora de un libro llamado La Orfandad. Conmigo María Gabriela González Mendoza. Ella es abogada, autora y criminóloga. ¿Cómo estás, María Gabriela? Hola, gracias. Un privilegio estar contigo hoy, querida. María Gabriela, hablamos de este libro La Orfandad. Yo creo que cuando lo escribiste obviamente no sabías todo lo que venía y todo lo que estaría pasando, pero es un libro que viene muy acorde con lo que estamos viviendo, no solamente con Venezuela, en el mundo completo. Sí, más de 680.000 niños ahora mismo están en estado de orfandad y desamparo en Venezuela a causa del terremoto. Y con esta situación hay muchos familiares que no saben cómo trabajarlo, no saben qué hacer, no saben, muchos de ellos, tú sabes que en nuestro país a veces decimos, vamos a hablar, vamos a decirle a nuestros hijos que ya el papá va a venir o la mamá va a llegar, que no se preocupe, y ese papá y esa mamá en realidad no va a llegar más nunca. Sí, específicamente eso es un error tremendo desde la psicología clínica porque destruyes el sistema de creencia de un niño cuando le dices mentira, ¿no? Es el caso de Santa Claus o del niño Jesús, y cuando él se entera que eso es mentira, lo dañas. Entonces imagina lo que es, además de vivir el trauma de que toda la tierra se mueva, hay confusión, hay gritos, hay muerte, le digas que su papá va a venir y él está en un estado de desprotección, completamente alerta, ¿verdad? Y conmovido por todo lo que está pasando, y tú le dices mentira. Entonces, dentro de lo que es la ayuda humanitaria, es importante que entiendan que el ser humano está dividido en tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Cuando tú envías solamente ayuda humanitaria para el cuerpo, que viene siendo medicamentos para sanar las heridas, Claro. comida o todo esto que por supuesto es algo indispensable, tienes que entender que también la ayuda humanitaria debe girar en torno a la ayuda psicológica y la ayuda espiritual, precisamente porque ha habido un daño en todo lo que es el ser. Y sobre todo en los niños, porque los niños, cuando hablamos de las personas grandes, sí, las cosas materiales, vamos a enviarle cosas, pero los niños cuando entran en ese grado de depresión no les interesa nada. Claro, y la herida emocional Ni comer, por último. Ese daño emocional es importante, tal como los cirujanos hablan de las heridas, por ejemplo, de una cirugía, ¿no? Ellos te dicen, dependiendo del cuidado, el reposo que hayas tenido en la posterior a la operación, así te va a quedar la herida. Entonces es importante que se pueda manejar desde el momento del trauma y del shock, se pueda manejar la herida. Por eso es que la ayuda humanitaria debe considerar terapeutas clínicos, psicólogos, debe considerar guías que puedan manejar esto, porque sí, los niños son delicados, ellos son como un pavimento que está húmedo, y dependiendo de lo que tú imprimas ahí, esa marca puede quedar para toda la vida. ¿Cómo así escribes La Orfandad? La escribo porque cuando tenía 9 años mi padre me dejó en una plaza pública con mis 6 hermanas. Entonces yo conozco esto de primera mano, crecí en la calle, comí en las obras y todo esto. Entonces sé lo que es estar desamparado a un nivel de pensar dónde vas a dormir hoy o qué vas a comer. Por eso sé que la orfandad o el estado de desamparo no es una cosa fácil de sobreponerse, ¿no? Y hay toda una estructura psiquiátrica, psicológica, emocional que sucede en el corazón de un niño cuando se ve desprotegido en la vida. Hablaste de que tu padre y tu madre los dejó con tu mamá. ¿Cómo fue la situación? El día que mi padre se fue, que nos dejó sentadas en una plaza, ella estaba conmigo, mi mamá era barranquillera y mi padre venezolano, entonces él le dijo, ya vengo, voy a buscar las llaves del nuevo apartamento, y nunca volvió. Mi padre era un abogado brillante, escribió 47 libros para el derecho venezolano, un hombre que creció en una cuna de oro, ¿no? Un niño rico. Y mi mamá, tercer grado de primaria, una niña pobre, sin estudios, sin conexiones, porque ella era extranjera en Venezuela. Ese día ella estaba ahí, pero cuando yo cumplí 18 años, mi mamá me dijo, toma este bolso, te lo voy a poner en la espalda, ve y haz con tu vida lo que puedas. Cuando yo me iba, ella me tomó el bolso y me dijo, eso sí, haz lo mejor que puedas.
Y yo me Wow. fui pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a comer? ¿Dónde voy a dormir? Estás completamente a merced de la calle y eres autónoma en todas tus decisiones desde ese momento. Definitivamente. Para lo bueno, para lo malo. Exacto, como con lo que tú tengas ya desde que eres un niño, se va construyendo tu estructura emocional, de pensamiento, crítica, todo esto. Entonces, cuando ya eres libre, tú decides con lo que haya sido sembrado en tu interior, ¿no? ¿Y volviste a ver a tu papá algún día o no? Cuando tenía por ahí 17 años y medio, un día, tal cual como una película, sonó mi celular y escuché, Gabrielita, soy papi. ¿Y tú? ¿Y yo ¿Qué, qué? papi? Sí, yo lo amaba muchísimo, tenía con él una relación de mucho cariño y creo que el amor cuando eres un niño te acompaña para toda la vida. Entonces, nunca lo juzgué, siempre fui como esa mujer enamorada que piensa, él va a volver, él debe tener una explicación, algo le pasó. Y literalmente él me citó en una plaza, en la misma donde me había dejado cuando tenía 9. Cuando yo lo vi de lejos, corrí, lo abracé como si nunca hubiese pasado nada. La verdad, él me contó Su sus versión. razones que fueron bien explícitas para una niña de esa edad o un adolescente de esa edad. Simplemente él se enamoró de la secretaria y ya, eso eran Y se fue. razones. Y se fue con ella, se casó por la iglesia con ella y con mi mamá no. Entonces, bueno, lo volví a ver, pero al año y medio de eso se murió. Bueno, cerraste ese ciclo, por lo Sí. menos. ¿Y tus hermanos? Porque tú lo manejaste de una manera, bueno, lo cuentas, sé que ha sido muchos procesos, pero de alguna manera lo manejaste de una manera buena, positiva. ¿Tus hermanos cómo lo tomaron? Sí, para mis hermanas que todas eran niñas, el papá ya era un enemigo antes de que se fuera porque él hacía una diferencia significativa conmigo. Y ¿Tú con eras mis como la hermanas. preferida? Sí, yo era como la niña consentida, pero después me volví la cenicienta. Porque cuando mi papá se fue, ellas me decían, ¿dónde está tu papito? Ahí está, te abandonó, mira que él siempre fue malo. Y entonces ellas se unieron con el resentimiento entre ellas, incluso con mi propia mamá, que me trataba como si yo le hubiese quitado a su esposo, como que no te fidelizas con mi dolor. La madre suele ser un protagonista negativo Definitivo. en muchos casos cuando se tiene herida paterna porque ella insiste en ministrarle a los hijos el dolor que debería ser una relación de pareja, ella lo traslada a la relación con los hijos. Entonces, bueno, mi mamá y mis hermanas enemigas, ellas lo tomaron muy mal. Cuando pasaron los años, yo decía, hay algo diferente entre ellas y yo, porque a mí en la vida me sonrió muchísimo y a ellas no. Entonces, cuando vemos que somos de papá y mamá, hermanas, yo digo, aquí tiene que pasar algo y descubro después de muchos años que la Biblia dice que el que honra a su padre y a su madre tendrá larga vida y le va a ir bien. Correcto. Y que el que maldice a su padre se le apaga la lámpara en oscuridad Así tenebrosa. Entonces yo decía, wow, mucha gente caminando en la vida con la lámpara apagada, como palpando las paredes en oscuridad por el resentimiento, que puede ser legítimo, puedes tener razón, el resentimiento que se tiene con la figura paterna. Entonces las llevo a esa sanidad, escribo este libro, mucho también con esto las ayudé y a ellas les cambió la vida. Desde ahí tengo 10 años hablando de paternidad, de sanidad de esta herida emocional. Hablaste de algo muy importante. Muchas madres, por decir madres o padres, vamos a decir viceversa, cuando hay una pérdida o hay un abandono, en la otra parte, en vez de manejarlo en pareja, lo transfieren a los hijos. Y por eso muchos hijos crecen odiando a la otra parte. O sea, no quieren verla porque dicen él o ella le hizo daño a mi papá o a mi mamá y pues yo no quiero saber nada de ellos, no me interesa y crecen con ese resentimiento. ¿Qué consejo le podría dar a los padres que han pasado esa pérdida, esa separación, ese divorcio, lo que haya sido, pero que no deben inculcar a los hijos? Yo he visto en realidad muy de cerca amistades, amigos, familiares que me dicen, no, es que yo no quiero saber nada de mi papá o yo no quiero saber nada de mi mamá porque hizo esto. Le dije, pero ¿te lo hizo a ti? No te lo hizo a ti. Sí. ¿Por qué vives con esa culpa que no es tuya? Porque precisamente se ha trasladado, ¿no? El conflicto. Pero quiero que sepa, bueno, la gente que nos está escuchando, muchas veces se tiene a la mamá en un altar. Ella es la venerada, la heroína, porque ciertamente ella lleva la carga y lucha cuando el hombre se va. Pero la médula espinal de la identidad del ser humano es el papá. O sea, cuando tú le dices, tu padre no sirve para nada, nunca te dio nada, tu padre esto y aquello, tú le estás destruyendo la identidad a tu hijo. Ya solamente el haberte enterado de esto hoy es suficiente para que ceses de la crítica, porque le estás hablando de quien le da identidad a tu hijo o a tu hija. Claro. Entonces es importante que sepas que tú estás hablando por tu dolor, pero le estás destruyendo su corazón y lo que él va a creer de sí mismo. Tus palabras se vuelven su voz interior. Correcto. Porque en realidad no hay nada más seguro para un niño crecer con esa seguridad de que ambas partes, padre y madre,
son, vamos a decir, sus heroínos, son sus, vamos a decir, ese reflejo de lo que pueden ser en un futuro y crecer con ese amor y esa seguridad que nos dan nuestros padres, nada más. Al no tenerlo, sin necesidad de que se hayan muerto, si no están, vivimos en orfandad. Ya de por sí, el que estén separados es doloroso. No tienes que ponerle más carga al daño emocional que ese niño o esa niña está llevando. Porque imagina lo triste que llegue el día del padre o llegue el día de la madre y hay una actividad en el colegio y el papá no va porque vive en otro estado, en otro país. Ya eso de por sí es demasiado difícil de gestionar para un niño, como para que tú además le añadas, ves, tu papá no vino, claro, porque él es un irresponsable, siempre lo fue. Cuando éramos novios, y echas el cuento, ¿no? Entonces, eso no debes hacerlo nunca. No, yo creo que eso daña mucho la crianza de los hijos y a la larga muchas madres o padres se dan cuenta que cometieron ese error. Y lo vuelves débil, porque el resentimiento es un combustible de destrucción. Entonces una persona que no sabe perdonar, que no tiene misericordia, amor, es una persona, aunque se vea fuerte en su carácter porque es explosivo o defensivo, es una persona débil. Cuando lleguen las reales adversidades en la vida adulta, no tiene una base emocional para soportar el daño. O sea, lo mejor que puedes hacer es llenarlo de amor. Mira, a lo mejor tu padre y yo no pudimos estar bien, pero él te ama, es una buena persona, por eso me enamoré de él, por eso decidí tener un hijo con él. Entonces, son cosas que van a construir una personalidad flexible, porque la persona cuando es muy rígida es porque ha sufrido mucho, no se le han enseñado estos fundamentos emocionales desde niño. ¿Y se pueden cambiar? Claro. Porque están en el camino, quizás nos están oyendo, nos están viendo y dicen, bueno, yo he sido así, quiero cambiar. ¿Lo puedo hacer? La puerta es perdonar a tu padre. Mira, muchas cosas son consecuencias de la herida paterna. La depresión, los trastornos alimenticios, los sentimientos de suicidio, la droga, el alcohol, las dependencias, los psicotrópicos, los psicoactivos. Todo esto es la influencia de la herida paterna en una vida. Entonces, el perdón es como un antídoto en ese veneno y comienza tu vida a cambiar. Y a sanar. Lo hiciste con tu mamá y tus hermanas. Así es. ¿Y ellas están aquí en Estados Unidos? Algunas viven en Estados Unidos, una en Georgia, otra aquí en Miami, otras en Venezuela y otras en Colombia. Pero eres abogada también. Soy criminóloga, sí. Imagínate. Y ese libro, de verdad espectacular. ¿Dónde lo pueden encontrar? Lo pueden encontrar en Amazon. ¿En Amazon? Sí. La orfandad. ¿Quién debe leerlo? Todos. Todos los que tengan papá, levanten la mano. Entonces, todos deben leer. De alguna manera o de otra. Porque no solamente habla de la orfandad. Hemos hablado de muchos temas que inconsciente o conscientemente lo hacemos los padres. Así es. ¿No? Y también los hijos para sanar. Y no porque a veces los hijos se crían así y van en ese ciclo repetitivo. Hay patrones tal cual. Y no cambia. Entonces, familias enteras que no se hablan, los tíos con los primos, los hermanos con los otros. O sea, familias enteras que están arrastrando un patrón, ¿no? Y entonces, cuando tú sanas esto, tú te vuelves una persona realmente poderosa y fuerte. Porque si sabes perdonar, si tienes misericordia, si sabes poner la otra mejilla, en vez de como el mundo te lo vende de que eres el débil, eres el fuerte. Porque tienes grandeza por dentro. ¿Mensaje que le daría a las personas que nos están oyendo y nos están viendo? Yo siempre digo que la paternidad es como el Wall Street del cielo. O sea, mucha gente quiere hacer negocios y quiere saber cómo invertir y quiere saber training y todas estas cosas como para saber hacer dinero. Yo te puedo dar este consejo porque lo he vivido en primera fila. Lo que inviertes en tu padre y en tu madre para honrarlos, para amarlos, aunque ellos hayan hecho cualquier cosa, es altamente remunerado por el cielo. Ese sería mi consejo hoy. Amén. Y sobre todo cuando vemos que la vida te cambia en un minuto. Así es. O sea, ¿para qué vivir con esos resentimientos, con esas culpas, cuando en realidad lo hemos visto con lo que pasó en Venezuela? Y que también vas a envejecer, ¿no? Porque a veces los hijos viven siendo jueces de los padres y pensando, él es viejito, yo soy joven, pero un momento... Vamos a llegar a eso. Así que más te vale que hoy entiendas que sembrar en misericordia y amor para esos papás que a lo mejor no lo llamas hace tiempo y él está enfermo, ya es un ancianito y tú piensas, claro, ahora sí porque necesita de mí cuando no me dio nada. Si haces eso, tú también lo vas a recibir cuando estés. Y dijiste algo muy importante, pues la Biblia lo dice, honrar a tu padre y a tu madre. Nosotros no somos jueces para juzgarlos. Así es. Así que la orfandad, recuerden encontrarlo en Amazon, un sentimiento de desamparo. Espectacular la portada, lo pueden encontrar en Amazon. Amigos, pues seguimos aquí en la Mesa Latina, este libro maravilloso, pues de esta autora que nos ha hablado de cosas, a veces esas carencias que tenemos. Hablamos de carencia, hablamos de dificultad, hablamos de cosas que nos hace falta. Pero tengo ya conmigo aquí en la Mesa Latina a una invitada muy especial y es Alexa Marín, es especialista internacional en respiración y postura. Desde que yo leí, ¿se estaré sentada bien?
Estaré respirando bien. Qué importancia de poder saber respirar y la postura. Totalmente. Es un ciclo que te da unos resultados a niveles interiores que todavía no entendemos. El respirar y el tener una postura correcta. Cuando tú dices, ¿estaré sentada bien? Yo te preguntaría, ¿cuántas horas pasas sentada? Y luego te veo cómo respiras. Te he estado observando tu cadencia de la voz, lo rápido que hablas. ¿Tienes tiempo para tomarte ese pensamiento? ¿Respiro bien? Eso es lo que yo, cuando dije especialista en la respiración, es tan importante poder respirar, pensar. ¿Cómo hay métodos? ¿Hay formas? Exacto. Explícanos, tú que eres especialista. Hoy día, el mundo está lleno de gurús que te dicen cómo respirar. Tú le hablas a mi hermano y mi hermano dice, pero ¿cómo me vas a enseñar a respirar? Tengo 45 años, llevo toda la Respirando vida mal. respirando. No lo haré tan mal que estoy vivo. Entonces yo te diría, la respiración y la postura. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo un método que se llama el método Inside Out, que está basado en la técnica Low Pressure Fitness, de la que soy Master Coach Internacional. Y curiosamente enseño a profesionales de la salud y el deporte esta herramienta. Y ellos la meten en su caja de herramientas y dicen, wow, era tan fácil entender. El core, el centro de nuestro cuerpo, donde se almacenan las presiones. Estar mal sentado, así, me saca la panza. Todo. Pero no solo estéticamente, es que me saca la presión hacia afuera. A una mujer abierta a la gravedad, por nuestro canal vaginal, es incluso un poquito más difícil tener una respiración complicada. ¿Cuántas veces has oído? ¡Ay, me río y me meo! Eso lo decimos mucho en España. Me meo de la risa. Eso no es normal, eso es una presión mal gestionada. ¿Y se puede recuperar? Claro que sí, con una correcta higiene postural y una respiración 360. ¿Cómo respiramos? Respira profundo para mí. ¿Sabes qué? No respiras correctamente. He visto cómo elevabas tus hombros. ¿Acabas el día con tensión en el cuello? Claro, ¿Acabas porque el cuando día uno así? respira profundo se pone como tenso. Pues y la no debe respiración ser, profunda no está bien. debería ser sintiendo que tu caja torácica, tus costillas se expanden lateralmente. Yo a mi madre le digo, mamá, respira profundo. ¿Y sabes lo que hace? Lo que has hecho tú, pero más exagerado hace. Porque no tiene la capacidad de la musculatura respiratoria de abrirse. Este músculo se fortalece cuando yo subo una pesa. Estas costillas se expanden si estos músculos están fuertes como un bíceps. A ver, respira profundo tú. No ha salido mi panza hacia No. afuera, no han subido un poquito los Sí, pero hombros. no. Yo he sentido el aire, como mis pulmones se abrían en este espacio, porque los pulmones viven aquí, no viven aquí, ni viven Correcto. aquí. Ahora, cuando hablamos de la técnica que tú dices, ¿cómo tiene que hacerlo? ¿Comenzar de cero? Como tú me dijiste, tu hermano te dice, pero yo respiro 40 años. Tengo que mal respirando. ¿Sabes qué pasa? Tengo que volver a empezar, reiniciar ese chip. Tienes que reprogramarte, reprogramar tu cuerpo. ¿Y cómo puedes empezar? Observándote. Yo me miro al espejo por la mañana y observo cómo está mi organismo. Estoy con los hombros doblados, levanto mucho el peso, sale mi estómago demasiado. A veces es por grasa, a veces es por presión, a veces es hormonal. Pero yo te puedo asegurar que trabajando este entrenamiento mío, en pocas sesiones, tú empiezas a sentir cambios muy rápidos. ¿Cómo? Vamos a ver, vamos a empezar a aprender a respirar. Punto 1. Colócate de una manera en el que tu cuerpo esté alineado. Punto 2. Punto 3. Eres capaz de liberar tu diafragma y esto es lo más espectacular. Cuando yo meto los dedos por debajo de las costillas y soy capaz de meterlos, eso quiere decir que mi diafragma está libre. Y ahora hablamos de otro concepto, el diafragma. ¿Y qué es eso? Pues imagínate un desatascador en el medio de tu abdomen. Ese desatascador tiene que moverse hacia arriba y hacia abajo, como un desatascador, liberando las presiones intraabdominales. Si no eres capaz de meter los dedos debajo de las costillas, ya podemos empezar de una manera, con ese masaje. Y cuando hablamos de personas que tienen problemas en el pulmón, Problemas respiratorios. Bueno, eso es otro tema a tratar. Yo trabajo, y eso es muy importante como profesional del fitness, con profesionales cualificados clínicos. Claro. A mí viene alguien como mi padre, con EPOC, una deficiencia respiratoria. Él ha dejado de tener una postura correcta por ese problema respiratorio. Y esa postura incorrecta le hace que su panza salga hacia afuera. ¿Ves que es un círculo? Postura, respiración, presión interna del abdomen. porque también hay muchas personas que han quedado con esos problemas respiratorios después del COVID. Otro tema, nosotros en España trabajamos ya con muchos neumólogos este entrenamiento, aprender a respirar.
pausado, trabajando esa musculatura correctamente. Los problemas respiratorios muchas veces mal diagnosticados, personas que no respiran y dicen, no, a mí me dijeron ya de pequeño que tenía un problema en la respiración y es de esta forma, y a veces lo que tienen es un diafragma bloqueado. Todo, postura, respiración, estética. Hablamos de esa barriga que nunca cambia, el problema eterno de una mujer. Da igual lo que haga, gimnasio, dieta, incluso cirugía, que mi abdomen no cambia. Empecemos a entender cómo trabaja tu cuerpo de dentro a fuera. ¿Estás bien colocado? ¿Respiras correctamente? ¿Qué ejercicio haces? Porque hacemos locuras en el gimnasio. Imagínate que yo tengo una hernia abdominal, porque tuve un embarazo y tengo una diástasis abdominal. Imagínate que tengo una hernia lumbar. Imagínate que tengo un problema de incontinencia. ¿Qué haces haciendo CrossFit? Prepara tu cuerpo desde la base. Claro. Y la base es la respiración y la postura. No, y definitivamente cuando la gente camina hasta se cansa. Que vamos, ¿sabes lo que hace mucha gente? Ir en apnea. ¿Qué es en apnea? No respirar. ¿Tú te has encontrado alguna vez? ¿Por qué te has olvidado de respirar? Estabas constantemente guardando el aire. Hay dos tipos de apnea. Una que es fisiológica, pasa un señor guapo y hago... me quedo con la boca abierta, y otra es voluntaria, que es la que hacemos en mi entrenamiento, para hacer que tu respiración empiece a coordinarse mejor. Es un entrenamiento que usa una técnica muy visual, que es el vacío abdominal, el hipopresivo, que cuando voy a cualquier sitio para hablar dicen, haz lo que haces con el abdomen, haz lo que haces, pero tienen que entender que es un conjunto de herramientas que uso. ¿Y en cuánto tiempo puedes volver a hacer ese reinicio para volver a aprender a respirar? Cada persona tiene un entrenamiento diverso porque depende cuál es tu base, pero te aseguro que en la primera sesión tú empiezas a sentir cambios y la primera respuesta que yo oigo es como que tengo más espacio, es como que me siento más calmado, el sistema nervioso súper relacionado con tu respiración y con tu postura. En general hay una frase que me encanta, la presión. Esto me crea presión postural, se traduce en mi abdomen. Respirar rápido y usar los hombros crea presión. El trabajo me da presión. Mi suegra me da presión. Necesitamos liberarnos de esa presión. ¿Y las personas que sufren con la apnea del sueño? Eso es otro tema. Muchas veces... Porque hay mucha gente que cuando está durmiendo parece que hay que despertarlo, que se va a quedar. Apneas del sueño, ronquidos. Ay, ronquidos. Ahí, mi hermano, perdóname, que hablé otra vez de ti, cuando empezamos a trabajar este entrenamiento, sus ronquidos desaparecieron. Lo que él tenía era un problema respiratorio, un bloqueo diafragmático. Hay mucho que hablar y hay doctores que te pueden dar unas versiones mucho más concretas, pero te aseguro que si tú coordinas tu respiración correctamente, cambian muchísimos aspectos de tu vida y uno de ellos es el sueño. ¿Cómo debemos respirar? A ver, ¿danos un ejemplo? Pues mira, se respira como se puede. Si yo estoy sentada tranquila en el sofá, voy a respirar de una manera. Si yo estoy corriendo, voy a respirar de otra. Pero hay un tema muy claro. Los pulmones están en esta área. Respirar por la nariz siempre es importante. Hay unos capilares que limpian el aire y llevan el aire a tu cuerpo con una temperatura correcta. Respiro lento, pausado. Expando mi caja torácica, no solo lateral, un poco frontal y por la espalda. El aire se expande en los pulmones porque tu diafragma, que ya hemos liberado con el masaje, ha bajado. Y ahí es el efecto succión del diafragma. Después, cuando exhalas, el diafragma vuelve a su sitio y las paredes abdominales empiezan a trabajar como un auténtico corset. Ese es el key de mi entrenamiento, hacer que tu abdomen vuelva a trabajar como un corset natural a través de la respiración y la postura. ¿Y dónde podemos encontrarte? alexamarine.com, ahí te hablo de todo porque me encanta, porque me pegaría horas contigo, o Alexa Marine Performance, mi Instagram, que ya estoy haciéndolo todo para el canal latinoamericano en español. ¡Qué maravilla! Podemos tratar de enseñar también a las personas, como dijiste de tu hermano, que han pasado 40 y 50 años respirando mal. Lo pueden lograr. Podemos. Y te voy a decir una cosa. Mi padre ahora, pasando un cáncer en el que le han abierto su abdomen, junto con su doctor, online, hemos estado trabajando técnicas respiratorias que hacían que su abdomen volviera a cerrarse como un corset natural. Fíjate qué poder la respiración, qué herramienta para todos los niveles de tu vida. Siempre has oído, cálmate, respira, ¿verdad? Y cuando alguien está perdiendo el aire, cuando está corriendo o está subiendo alguna montaña y comienza a faltar el aire, ¿qué debería hacer?
Es que son temas muy diversos. Cuando estás subiendo una montaña es otro tipo de entrenamiento, es un hipóxico hiperbárico. Necesitas saber cómo tener una eficiencia respiratoria. Pero yo también te digo que yo trabajo con atletas constantemente, jugadores de fútbol muy famosos, con pubalgias por una mala gestión de la respiración. Trabajo hoy día que estamos a tope con los bodybuilders en las grandes competiciones. Esa eficiencia respiratoria viene con ese cambio postural y ese entrenamiento respiratorio. Respirar mejor, saber cómo usar ese aire que va a tu cuerpo de una manera adecuada. Y ahí está el CO2, el que juega un papel fundamental. Te hago una pregunta. Si tú te tiras a una piscina, te tapas la nariz y ves que a mitad de la piscina necesitas respirar, ¿por qué crees que es? ¿Me falta el aire? Ese es el error más común. No es. No te falta el aire, no sabes gestionar el CO2 de tu cuerpo. Y eso es lo que te enseño yo, a ser capaz de cruzar esa piscina ida y vuelta, porque eres capaz de sostener ese CO2. Y el CO2 es la caca, el pupú que el oxígeno suelta cuando comienzas a respirar. ¡Qué maravilla! En realidad podemos aprender, vamos a hacer reiniciarnos y poder respirar bien. Yo recuerdo cuando yo estaba en Machu Picchu y subí y me faltaba el aire y mi papá decía, respira por la nariz, no por la boca. Y yo, Exacto, respirar por la nariz, pero claro, subir Machu Picchu es de valientes, pero claro, si tú eres de allí, es algo que está en tu sangre, pero no todo el mundo está preparado. no, claro, la altura y todo. Hay que entrenarse como para todo, y eso es la locura que nosotros hacemos, irnos a los gimnasios y ir a hacer cosas para las que no estamos preparados. Definitivamente que sí. Alexia Marín con nosotros aquí en la Mesa Latina. ¿Tus redes? Alexa Marine Performance. Maravilloso, de verdad, un tema que me encanta. Amigos, conmigo será hasta otro programa aquí en la Mesa Latina por Latinísima. Recuerden nuestras redes en Instagram, la Mesa Latina y Latinísima.